Muy buenas a todos, yo soy Fer y hoy vamos a hablar de lo que hay que mirar a la hora de comprarte un coche eléctrico. Llevo ya casi 2 años conduciendo coches eléctricos y en ese tiempo mucha gente me ha preguntado de todo, desde cómo lo cargo, cuánto me ha costado, si lo voy a amortizar, si es imprescindible tener placas solares, y lo he respondido todo. Pero muchas veces me he dado cuenta de que hay gente que no sabe qué mirar a la hora de comprar un coche eléctrico y es normal, si no has tenido nunca ninguno, pues tendrás que informarte antes de qué es lo importante. Y de eso va este vídeo, de las principales cosas, evidentemente no voy a detallarla una a una, todas las cosas que hay que mirar. Si me salto alguna que para vosotros es importante, me gustaría que lo dejarais en los comentarios e incluso si hay alguna más de la cuenta, pues hago un segundo vídeo. Lo primero y más importante, la autonomía. Esto no tiene que ver con la capacidad física real, neta o bruta de la batería, sino de cuántos kilómetros hace el coche con esa batería. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, el Dacia Sprint tiene una autonomía X que es algo mayor de la mitad del Tesla, pero la batería es algo menor que la mitad del Tesla. ¿Esto quiere decir que es más eficiente? Bueno, eso y que pesa casi una tercera parte. Pero es importante saber que la autonomía va en kilómetros. ¿Y es el ciclo WLTP lo que tenemos que mirar? A la hora de comparar unos coches con otros, sí, es algo que tenéis que mirar, pero la velocidad importa mucho, la orografía importa muchísimo, la temperatura también, y redondeando yo os aconsejo que para que sepáis cuántos kilómetros os va a hacer un coche a 120 km por hora en una autopista normal, multipliquéis por 0,7 la autonomía WLTP aproximadamente que os da el fabricante. Esto es, si un coche tiene 400 kilómetros según su fabricante, tenéis que multiplicar eso por 0,7 y os dará los kilómetros que hace a 120 km por hora. Dicho eso, 120 km por hora, a lo mejor sin rachas de viento fuerte, sin estar subiendo un puerto de montaña, sin la calefacción a tope, todo eso influye. Pero para que tengáis una idea, y sobre todo, ¿para qué queréis el coche? Esto es muy importante. Hay gente que quiere una autonomía de 500 kilómetros, de 800 kilómetros, aunque el viaje más largo que haga en todo el año sea de 100 kilómetros. Vamos a ver, no te digo yo que lo quieras cargar todas las noches, aunque a veces se puede. Pero con que lo cargues una vez a la semana, lo mismo. Si tu trabajo está a 10-15 kilómetros de tu casa, que ya es bastante para las distancias medias, no es necesario un coche que tenga 700 kilómetros de autonomía. Lo importante es saber la autonomía y la autonomía que te hace a ti falta. Importante eso. Otra cosa que tenemos que saber, la velocidad de carga. Esto es clave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar cargando a 40 kilovatios que a 120 kilovatios que a 250 kilovatios. Mientras mayor es la velocidad de carga, menos tiempo vamos a tener que tener el coche enchufado. Esto es sobre todo importante en la carga en las estaciones de servicio en movilidad, no en tu casa. Es decir, la velocidad de carga DC, que es la que se usa en la calle, lo importante es que sea lo más alta posible. Pero aquí hay un importante inciso. También es muy importante la curva de carga del coche. Esto es, tú no enchufas eso y va al máximo de velocidad todo el rato. No, va al máximo de velocidad si la batería está atemperada a la temperatura correcta al principio, lo que es una curva que va subiendo. Pero luego se va ralentizando y se va convirtiendo en una especie de llanura. Mientras más larga sea esa llanura, más velocidad de carga suele tener ese coche de forma permanente. Esto es importante porque hay coches que te dan una velocidad de carga mayor, pero la curva es peor. Total, que es mejor tener 80 kilovatios estables durante media hora que 200 kilovatios durante 2 minutos o 3 y luego baja a 60 kilovatios. Supongo que se entiende. La carga en casa, la carga AC, no es tan importante. ¿Por qué? Porque un enchufe normal, un enchufe Schuko, es capaz de admitir hasta 2,2 kilovatios de forma permanente, de forma puntual. Normalmente, depende de la instalación de cada casa, esto es importante, puede admitir hasta 3,6 si no me equivoco. Pero no es bueno que esté a 3,6 pues 10 horas seguidas, porque la instalación puede no estar preparada para ello. Pero esto es muy importante saber qué instalación tenéis en casa. Obviamente, si instaláis un cargador y tienen unos cables recién puestos hasta vuestro contador, entonces no hay problema. Ese cargador te cargará a 3, a 6, a 11 o lo que sea, pero utilizará el cargador de a bordo del coche. El cargador de a bordo es el que se encarga de transformar un tipo de corriente eléctrica en otra para que el coche lo pueda aceptar.
Ese cargador de a bordo puede ser de 3, 6, 11, 22 kilovatios. Por ejemplo, los Tesla lo tienen de 11 kilovatios. Por eso muchas veces tú ves carga gratuita de hasta 22 kilovatios. Enchufas el Tesla y te da hasta 11. ¿Por qué? Porque el cargador de a bordo es de 11. Cuando compréis un coche eléctrico, que sepáis qué tipo de cargador de a bordo tiene ese coche. Mi Dacia, por ejemplo, lo tiene de hasta 6 kilovatios. Pero yo en casa, como lo cargo como mucho a 2,2, me da igual. Cuando salgo fuera, pues ya depende de la carga de ese tipo o de la carga corriente continua, que es la que se usa normalmente cuando se está en movilidad. Otro aspecto importante, el software en general. Los Tesla tienen fama de ser los coches con mejor software. Bueno, eso evidentemente depende de cada uno, pero es verdad que tienen uno de los mejores software, al menos. A mí sí que es de los que más me gusta. Luego tenemos Android Automotive, las marcas chinas tienen sus propios desarrollos. Algunas marcas europeas como Volkswagen han tenido problemas con el software. Total, que es algo que no hay que obviar. Otro aspecto muy importante, el precio. Cuando yo digo esto, normalmente la gente no me suele entender. No me refiero a que comparáis el precio físicamente al contado de un coche con otro, salvo que lo vayáis a pagar al contado. Porque si lo vais a financiar, y tengo un vídeo hablando de esto, es muy importante el porcentaje de financiación de cada casa, de cada fabricante. O si lo vais a financiar con el banco y os da un interés puntual para cualquier tipo de coche, entonces esto da igual. Pero si no, tenedlo en cuenta porque puede que os salga más caro un coche que en teoría cuesta menos solo por los intereses de la financiación, como me pasaba a mí con algunos modelos y por eso me acabé comprando, entre otras cosas, el Model Y. Otra cosa a tener en cuenta, ayudas del Estado o ayudas de los ayuntamientos y demás. Las del Estado en España, el plan MOVES 3, está ahora mismo vigente, se supone que va a haber un MOVES 4, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también que sepáis dos cosas. Uno, la ayuda puede tardar entre 1 y 2 años en llegar, así que tenéis que adelantar el dinero. Y segundo, cuando os la den, los 7.000 euros, en el caso de que os compréis un coche eléctrico con achatarramiento de coche antiguo, tenéis que devolver una parte. Esa parte pueden ser 500, 1.000, 2.000 euros. ¿De qué depende? Del dinero que tú ganes, de la declaración de la renta y del IRPF que se te vaya a imputar. Todo eso, lo que yo os recomiendo es que, pues que guardéis aproximadamente un 20% para la declaración de la Hacienda del año siguiente. Y cuando os digan, oye, de estos 2.000 euros que tienes guardado, pues son 1.500. Bueno, por los otros 500 euros te los quedas tú. Pero que tengáis en cuenta que vais a tener que devolver parte de esa ayuda, porque el plan MOVES, ya lo dije en otro vídeo, está muy mal diseñado. Hay otras ayudas que establecen los diferentes municipios. Por ejemplo, hay algunos que permiten aparcar en zona azul de forma gratuita. Otros que permiten que el impuesto del vehículo de tracción mecánica, el seguido del coche o el papelito como se suele llamar en algunos lugares, sea mucho más bajo o incluso inexistente en los primeros años. Otros municipios que permiten circular por el carril bus, como es el caso de Sevilla, aunque hay algún policía que no lo sepa y te ponga una multa y luego tengas que reclamarla y te den la razón. Pero todas esas cosas son importantes ahora mismo, que puede que en un futuro cambien, ¿de acuerdo? Esto va a ser así, segurísimo. Cuando todo el mundo tenga coche eléctrico no tiene sentido que se permita circular por el carril bus, ¿vale? Pero mientras, por ejemplo, pues eso que os lleváis. Y por último, tened en cuenta el cálculo de los seguros. Hay aseguradoras que los vehículos eléctricos los promocionan, los priman y tienen seguros más bajos. Otras que directamente los tienen más caros y otras que no aseguran los coches de Tesla o coches premium, ¿vale? Lo equiparan a un Porsche o a un Ferrari y dicen que no lo aseguran. Cuando vayáis a comprar un coche eléctrico, mirad antes los seguros, qué precio os dan y hay auténticos chollos. Yo he llegado a tener el seguro del Tesla por 250 euros en línea directa con una promoción que sacaron en el momento. Ya va a terminar, seguramente suba mucho, pero si os interesa el tema de los seguros, dejadme un comentario, dejadme dónde tenéis vosotros vuestros coches eléctricos asegurados en el caso de que ya tengáis un coche eléctrico y puede que haga un vídeo sobre el tema en el futuro porque me parece interesante y sobre todo de mucha ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.